El universo está lleno de una amplia variedad de luminarias, desde diminutas enanas rojas hasta majestuosas gigantes azules. Algunos de ellos parpadean tenuemente durante miles de millones de años, mientras que otros se queman casi instantáneamente según los estándares cósmicos. Hoy haremos un viaje al más interesante de ellos, alejándonos más de nuestro planeta natal con cada paso. Este camino de miles de años luz de largo comenzará cerca de la estrella más cercana a nosotros, el Sol. Junto con la sonda solar Parker tocaremos su corona al rojo vivo y miraremos en su interior, en las entrañas ardientes de la estrella. Después de eso, tenemos que dejar nuestro sistema nativo para dar una vuelta cerca de Alpha Centauri y observar los exoplanetas más cercanos a la Tierra. Volando un poco más lejos, nos familiarizaremos con la brillante Altair, la grandiosa Fomalhaut y la misteriosa Arturo, y luego haremos un largo viaje de varios cientos de años luz. Nos llevará a la estrella moribunda Betelgeuse y luego a la gigante roja CW Leonis. Finalmente nos encontraremos con un objeto espacial único, calentado a temperaturas increíbles. Veremos una luminaria gigante que arde con furia a 9.500 años luz de la Tierra, incinerando a cualquiera que se atreva a acercarse. Se llama WR102 y es probable que esta sea la estrella más caliente en la parte explorada del universo. Un verdadero infierno de fuego. Prepárate. Estamos comenzando. El 21 de noviembre de 2021, la sonda automática Parker se acercó al Sol a una distancia récord, solo 8.5 millones de kilómetros. Esto significa que se convirtió en la primera nave espacial que pudo tocar la corona solar, la capa exterior extremadamente caliente de nuestra estrella. ¿Por qué se acercó tanto al Sol superando muchas dificultades técnicas? ¿Qué busca exactamente Parker justo al lado de la luminaria al rojo vivo que incinera todo a su alrededor? Para entender esto, primero debemos recordar lo que ya sabemos sobre la estrella más cercana. En primer lugar, el Sol es una estrella de secuencia principal de unos 4.600 millones de años. Actualmente pertenece al tipo espectral G2b, lo que nos permite considerar el objeto como una típica enana amarilla. La temperatura de la superficie del Sol es de aproximadamente 5.780 Kelvin, lo que corresponde a aproximadamente 5.510 Celsius. Sin embargo, en él se encuentran zonas tanto más cálidas como más frías. Al mismo tiempo, las capas internas de la estrella y su corona externa se calientan a millones de grados, pero su contribución a la parte visible de la radiación es casi imperceptible. El diámetro medio del Sol es de aproximadamente 1.4 millones de kilómetros y supera en 109 veces el tamaño de nuestro planeta. Al mismo tiempo, la masa de la estrella alcanza los 2 por 10 a la 30 kilogramos o 333.000 terrestres, lo que corresponde al 99,9% de la masa de todo el sistema solar. Estamos acostumbrados a considerar al Sol como una estrella pequeña, pero de hecho es más grande y brillante que el 80% de todas las luminarias conocidas en nuestra galaxia. El 92% del volumen del Sol es hidrógeno. En uno de los números anteriores dedicados a la evolución de las estrellas, descubrimos que es este gas calentado a temperaturas increíbles el principal combustible para una reacción termonuclear que favorece la combustión de la gran mayoría de las estrellas. Al fusionarse, los núcleos de hidrógeno liberan una gran cantidad de energía y se transforman en helio, que se acumula gradualmente en el centro de la estrella. Por el momento, el helio constituye alrededor del 7% del volumen del Sol o el 25% de su masa total. Además del helio, la materia estelar contiene otros elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hierro. Sin embargo, su cantidad relativa es insignificante. El Sol tiene una estructura compleja y consta de varias capas diferentes en sus propiedades. La parte central de la estrella está ocupada por el núcleo masivo cuyo diámetro, según los cálculos, alcanza el 25% del tamaño total de la estrella.
La temperatura del núcleo es de unos 14 millones Kelvin y un metro cúbico de su sustancia pesa unas 150 toneladas. Es aquí donde tienen lugar las reacciones termonucleares que son la fuente de energía para el resplandor de nuestra estrella. Como resultado de estos procesos, aproximadamente 4,26 millones de toneladas de materia estelar se convierten en radiación cada segundo. El núcleo está rodeado por la llamada zona de radiación, que se extiende hasta un límite de 0,7 radios solares. La densidad de la materia en esta área es demasiado alta para que se mezcle libremente, transfiriendo calor a las capas superiores del cuerpo celeste. Por lo tanto, la transferencia de energía en esta zona ocurre debido a que las partículas de plasma estelar constantemente absorben y reemiten fotones. El modelado matemático muestra que la temperatura de esta parte de la estrella varía desde los 7 millones Kelvin de profundidad hasta los 2 millones Kelvin en el límite exterior. Según los cálculos, un cuanto de luz generado por el núcleo puede pasar de 10 a 170.000 años en la zona de radiación y solo después de eso puede pasar a la siguiente capa de la estrella. Se llama la zona convectiva y es la capa exterior relativamente densa del Sol. La materia estelar aquí es más enrarecida y móvil, por lo que constantemente surgen enormes vórtices en la zona de convección, transportando plasma caliente desde las regiones más profundas de esta capa hacia arriba y masas exteriores ligeramente enfriadas hacia abajo. Tales celdas de convección permanecen estables durante 10 a 15 minutos, luego de lo cual colapsan para formar inmediatamente nuevos vórtices. Este movimiento constante de materia crea un campo magnético que impregna toda la parte interna del sistema solar. Además, el Sol está rodeado por una atmósfera que consta de varias capas con una estructura compleja, la más baja de las cuales se llama fotosfera. Esta región irradia la mayor parte de la luz visible de la estrella, por lo que cuando miramos al Sol lo vemos. El espesor de la fotosfera es de 100 a 400 kilómetros y la temperatura varía de 6.600 a 4.400 Kelvin o de 6.330 a 4.130 Celsius. Más arriba se encuentra una región mucho menos densa de unos 2.000 kilómetros de espesor llamada cromósfera. Se puede observar desde la Tierra durante un eclipse solar total o con la ayuda de instrumentos especiales. Esta es una zona muy caliente, cuya temperatura varía de 4 a 20.000 Kelvin, mientras que su límite exterior está constantemente cubierto de espículas, ráfagas extendidas de gas caliente de 5 a 10.000 kilómetros de altura. La última región de la atmósfera solar se llama corona. Se compone de protuberancias gigantes, bengalas y eyecciones, cuyo tamaño puede alcanzar 1.000.000 de kilómetros. La sustancia que forma la corona es extremadamente enrarecida e increíblemente caliente. Su temperatura promedio es de aproximadamente 1 a 2 millones Kelvin y la temperatura máxima puede alcanzar los 20 millones de Kelvin. Es esta zona la que cruza periódicamente la sonda Parker, cada vez que se hunde más y más profundo en el abismo de fuego. Si calculamos el flujo de energía emitido por la fotosfera, resulta que no es suficiente para calentar la cromósfera y la corona a temperaturas tan altas. Esto significa que en el Sol ocurren algunos fenómenos físicos que no se comprenden del todo y que conducen a un calentamiento adicional de las regiones superiores. Hay varias hipótesis científicas que intentan explicar esta paradoja de la temperatura. Según uno de ellos, la cromósfera y la corona reciben energía adicional al dispersar ondas magnéticas de choque. Otra suposición se basa en el efecto de la aceleración de las partículas cargadas en el superpoderoso campo magnético de la estrella. Para aclarar este tema y explorar los misteriosos fenómenos observados en la atmósfera superior de la estrella, se creó la sonda de investigación Parker. Esta estación de investigación automática es parte de un proyecto de la NASA llamado Parker Solar Probe, lanzado en 2009. Después de 9 largos años, el 12 de agosto de 2018, el Parker dejó nuestro planeta para siempre y se dirigió al Sol para cumplir su destino. Sin embargo, antes de eso tuvo que hacer una serie de maniobras para entrar en la órbita prevista. Usando la gravedad de Venus, Parker cambió gradualmente su trayectoria, acercándose paso a paso a la bola de fuego en llamas en el centro de nuestro sistema. Estaba listo para el calor abrasador de la estrella. El diseño de la sonda incluye un escudo que refleja el calor y todo el equipo se fabricó teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento extremas. Además, la órbita calculada del Parker está construida de tal manera que está muy cerca del Sol durante un tiempo relativamente corto
después de lo cual se aleja teniendo la oportunidad de emitir el calor acumulado al espacio exterior. La tarea principal del aparato es determinar la estructura y la dinámica de los campos magnéticos en las inmediaciones del Sol. Además, Parker debe medir el flujo de energía que emana de la luminaria, capturar partículas del viento estelar y también registrar procesos de ondas en la corona solar. Un resultado secundario de la misión fueron las imágenes de Venus y el cometa C-2020F3, obtenidas en la etapa de acercamiento a nuestra estrella. Para lograr con éxito sus objetivos, la sonda se equipó con una amplia gama de instrumentos de medición, cámaras, trampas de partículas y medidores de campo magnético, así como detectores de radiación y ondas de radio. Una serie de factores dificultan la realización de la tarea. Además de la temperatura críticamente alta, el funcionamiento de los equipos de medición se ve obstaculizado por el flujo más fuerte de radiación ionizante. Además, el Sol crea un potente ruido de radio a su alrededor, lo que significa que la transferencia de información recopilada por la sonda a la Tierra también enfrenta dificultades. Sin embargo, Parker continúa su vuelo con cada revolución de la órbita, reduciendo obstinadamente la distancia a la estrella. A fines de febrero de 2022 deberá atravesar nuevamente la corona solar para recopilar una nueva porción de datos. Y para 2024, la distancia entre el aparato y la superficie de nuestra estrella se reducirá a un récord de 6,5 millones de kilómetros. Los cálculos muestran que en el perihelio la pantalla reflectora de energía de la sonda puede calentarse hasta 1370 Celsius, que es aproximadamente 3 veces más caliente que el lado solar de Mercurio y solo ligeramente por debajo del punto de fusión del hierro. En el punto de la órbita más cercano al Sol, la velocidad de la sonda ya alcanza los 163 km por segundo y con el tiempo aumentará hasta los 200 km por segundo, lo que la convierte en el objeto espacial más rápido creado por manos humanas. Desafortunadamente, la vida útil del dispositivo no será demasiado larga. Habiendo alcanzado la distancia mínima del Sol, Parker realizará varias órbitas a su alrededor, lo que le llevará alrededor de un año. Durante todo este tiempo perderá velocidad gradualmente y los instrumentos a bordo estarán expuestos a temperaturas extremas y una radiación poderosa. Eventualmente fallará y la sonda descenderá a las profundidades incandescentes del Sol, donde será destruida por un océano sin fondo de plasma en llamas, sin dejar rastro. Pero antes de que eso suceda, Parker transmitirá una gran cantidad de datos valiosos a la Tierra, lo que nos permitirá dar un paso más en la exploración espacial. Entonces, su vuelo no habrá sido en vano. Durante unos 100 años, la Tierra ha estado emitiendo una gran cantidad de señales de radio estructuradas al espacio. El ruido de radio de la Tierra ha llegado durante mucho tiempo a docenas de otros sistemas estelares, incluido Arturo, ubicado a 37 años luz de nosotros, o Aldebarán, cuya distancia es de unos 65 años luz. Además, las señales de nuestro planeta se pueden escuchar en la superficie de una gran cantidad de exoplanetas potencialmente habitables, como Ross 128b o Gliese 667cc. Sin embargo, el sistema triple Alpha Centauri sigue siendo el vecino estelar más cercano del Sol, lo que lo convierte en el candidato más obvio para el primer vuelo interestelar. Se sabe que Alpha Centauri es un sistema estelar múltiple que consta de 3 componentes. Los 2 más grandes están ubicados relativamente cerca uno del otro y son visibles a vista simple como una sola fuente de luz. Giran alrededor de un centro de masa común en órbitas elípticas ligeramente alargadas, haciendo una traslación completa en unos 80 años. Asimismo, la distancia máxima entre las luminarias puede alcanzar las 35 unidades astronómicas, mientras que la mínima es de unas 11,2 unidades astronómicas. A su vez, la distancia entre el Sol y estos objetos es de aproximadamente 4,36 años luz. El componente más masivo, más grande y más brillante del sistema se llama Alpha Centauri A. Se trata de una estrella de secuencia principal con una masa de alrededor de un 8% mayor que la solar y un radio de alrededor de 1,22 veces el radio de nuestro Sol. A pesar de que la temperatura de la superficie y el tipo espectral de Alpha Centauri A son similares a los solares, emite 1,5 veces más energía luminosa que nuestra estrella. Actualmente no se han encontrado exoplanetas confirmados en las cercanías de esta estrella.
Sin embargo, en 2021, las observaciones infrarrojas de la estrella revelaron evidencia de la posible presencia de un objeto similar a un planeta. Según cálculos preliminares, su masa oscila entre 9 y 35 masas terrestres y su tamaño oscila entre 3,3 y 7 radios de nuestro planeta. Este cuerpo celeste hipotético se encuentra a una distancia de 1,1 unidades astronómicas de su estrella madre y realiza su movimiento de traslación en aproximadamente un año. Estos datos necesitan ser verificados por observaciones adicionales que pueden ser hechas por el telescopio orbital James Webb o por observatorios terrestres. El segundo componente del sistema se llama Alpha Centauri B o Tolimán, y también es un objeto de secuencia principal. Sin embargo, su masa es inferior a la solar en un 10% aproximadamente y el radio es de unos 0,86 veces el radio de nuestra estrella. Además, esta luminaria es un poco más fría que el Sol. Su temperatura superficial es de aproximadamente 5.260 Kelvin o un poco menos de 5.000 Celsius. La combinación de estos factores conduce al hecho de que el cuerpo celeste tiene un color naranja y su brillo es en promedio la mitad del brillo de nuestra estrella. Al mismo tiempo, en comparación con otros objetos de su clase, Alpha Centauri B emite mucha más energía en el rango de rayos X. Además, la luminaria se caracteriza por un carácter inquieto y su superficie genera periódicamente destellos luminosos y emisiones. Tampoco se han encontrado exoplanetas confirmados alrededor de esta estrella. En 2012, a partir de un análisis del movimiento propio de la estrella durante 4 años, un grupo de astrónomos del Observatorio de Ginebra sugirió la existencia de un planeta muy próximo a ella con un periodo de traslación de aproximadamente 12 días y un radio un poco menor que el de la Tierra. Sin embargo, 3 años más tarde, durante una verificación adicional, se descubrió que se había cometido un error matemático en el procesamiento de los datos y se refutó la existencia del planeta. El tercer componente del sistema difiere significativamente de sus compañeros. Es una enana roja con una masa de alrededor del 12% de la masa del Sol y un tamaño aproximadamente 7 veces menor que el tamaño del Sol. La temperatura de su superficie apenas supera los 3000 Kelvin y la luminosidad es escasamente 0,17% de la de nuestra estrella. De todos los componentes del sistema Alpha Centauri, este objeto espacial tenue, ubicado a una distancia de 4,25 años luz, es la estrella más cercana al Sol. Gracias a este hecho, el cuerpo celeste recibió el nombre de Proxima Centauri, que en latín significa el más cercano. Además, la distancia al objeto está disminuyendo gradualmente y en 26.700 años, esta distancia será un poco más de 3 años luz. Sin embargo, debido a su brillo extremadamente bajo, esta estrella no es visible desde la Tierra a simple vista. Próxima está notablemente distante de los otros 2 componentes de su sistema estelar. En la actualidad, esta distancia es de unas 13.000 unidades astronómicas o 0,21 años luz. Sin embargo, durante los próximos 300.000 años, disminuirá gradualmente a 4.100 unidades astronómicas. La luminaria hace una traslación alrededor del centro de masa común en 547.000 años. A diferencia de sus vecinos más grandes, el sistema Próxima Centauri contiene 2 exoplanetas confirmados, así como al menos un objeto hipotético. Además, el estudio de la estrella en el infrarrojo permitió sugerir la presencia de un anillo de polvo y probablemente de muchos pequeños cuerpos celestes como asteroides o cometas. El primer planeta del sistema, llamado Próxima Centauri B, fue descubierto en 2016 utilizando el método de las velocidades radiales. Después de 4 años, en 2020, su existencia fue confirmada por estudios espectrográficos utilizando el telescopio terrestre más grande del mundo, el VLT. Según datos actualizados, el exoplaneta se ubica aproximadamente a 0,05 unidades astronómicas de la estrella madre y realiza una revolución completa a su alrededor en aproximadamente 11 días terrestres. Los cálculos muestran que su masa supera la de la Tierra en un 10 a 20% y el radio es aproximadamente 1,3 veces el radio de la Tierra. Según los resultados del modelo matemático, Próxima Centauri B recibe aproximadamente 1,5 veces menos energía térmica de su estrella que la Tierra del Sol. Su temperatura promedio es de 234 Kelvin o menos 39 grados Celsius, lo que significa que hipotéticamente puede existir agua líquida en algunas regiones del planeta.
Sin embargo, debido a la extrema proximidad a la estrella, lo más probable es que el cuerpo celeste se encuentre en acoplamiento de marea, por lo tanto, se gira constantemente hacia la luminaria por un solo lado. Una atmósfera densa podría suavizar los inevitables cambios de temperatura en tales condiciones. Sin embargo, Próxima Centauri, como muchas otras enanas rojas, a menudo demuestra poderosas eyecciones de materia estelar y ráfagas de radiación ionizante. Se supone que tal actividad de la luminaria destruye gradualmente la atmósfera en los objetos cercanos. Un poderoso campo magnético que rodea el planeta podría ser una defensa contra el proceso destructivo, pero la probabilidad de que Próxima Centauri B lo tenga es extremadamente pequeña. En 2020 se comprobó la existencia de un segundo planeta en ese sistema. El objeto espacial llamado Próxima Centauri C está separado del centro del sistema por aproximadamente una unidad astronómica y media y su ciclo orbital es de poco más de 5 años. La masa del objeto se encuentra en el rango de 6 a 8 masas terrestres y su radio aún no se ha determinado. Dependiendo de su tamaño, este exoplaneta se puede clasificar como un mini Neptuno o una supertierra. Debido a la gran distancia de la estrella madre, la temperatura de Próxima Centauri C es extremadamente baja y ronda los 39 Kelvin o menos 234 grados Celsius. Además, según algunas observaciones, el planeta puede tener un sistema de anillos de unos 5 radios el tamaño de Júpiter. Además, a partir de un análisis de los últimos datos del BLT, se supone que un exoplaneta muy pequeño con una masa de alrededor de 0,25 de la Tierra está ubicado a una distancia de alrededor de 0,029 unidades astronómicas de la estrella madre. Si realmente existe y no es un error de medición, entonces un año en el planeta debería durar unos 5 días terrestres y la temperatura de la superficie debería alcanzar los 360 Kelvin o 87 grados Celsius. Sin embargo, la realidad de este objeto espacial sigue siendo una gran incógnita requiriendo una confirmación adicional. Alpha Centauri lleva más de 100 años escuchando nuestras señales de radio, pero aún es imposible superar los 40 billones de kilómetros de espacio que nos separan. La luz tarda más de 4 años en hacer esto, pero la gente en la actualidad solo puede soñar con tales velocidades. Incluso la nave espacial moderna más rápida tendría que viajar decenas de miles de años. Sin embargo, el uso de tecnologías avanzadas en teoría reduciría significativamente este periodo. Desde los albores de la exploración espacial se han creado muchos diseños de naves hipotéticamente capaces de cubrir distancias interestelares, pero ninguno de ellos se ha llevado a la práctica. La mayoría de estas misiones se han olvidado, pero una sigue activa. Hablamos de un programa llamado Breakthrough Starshot, que consiste en enviar 1000 microsondas a Próxima Centauri en la primera mitad de este siglo. Su tamaño no será mayor a 1 centímetro y para la entrega se planea usar una vela delgada y duradera acelerada por pulsos de un láser terrestre superpoderoso. Según los cálculos, la sonda interestelar dejará el sistema solar a una velocidad de alrededor del 20% de la velocidad de la luz y el tiempo total de viaje será de unos 20 años. Pasarán casi 5 años más para que los datos recopilados por la misión lleguen a Tierra. El espacio exterior en un radio de 50 años luz desde nuestro sistema solar contiene aproximadamente unos 1400 sistemas estelares. Algunos de ellos son múltiples y contienen 2 o más componentes, por lo que el número total de nuestros vecinos estelares supera los 2000 objetos. Entre ellos se encuentra una gran variedad de luminarias, desde enanas rojas tenues hasta gigantes muy brillantes, incandescentes, hasta temperaturas inimaginables. Estas increíbles escalas y la asombrosa abundancia de variedad de objetos cósmicos no pueden dejar de sorprender a la imaginación. Llevaría muchísimo tiempo descubrir cada uno de ellos. Estamos a punto de viajar a velocidades increíbles, muchas veces más la velocidad de la luz. Atravesaremos decenas de años luz de espacio interestelar en cuestión de minutos. Seremos recibidos por los objetos espaciales más interesantes que rodean el sistema solar. Otros mundos y estrellas ya están esperando. Después de dar vuelta cerca de Próxima Centauri y de superar al instante 11 años luz, nos acercamos a una enana roja tenue llamada Ross 128.
No es visible a simple vista desde la Tierra, pero cerca de esta luminaria poco llamativa se encuentra uno de los exoplanetas de tipo terrestre más cercanos, Ross 128b. Y a diferencia de la más cercana y fría Próxima Centauri b, este cuerpo celeste tiene una temperatura relativamente moderada que oscila entre menos 60 y más 21 grados Celsius. Suponiendo que su superficie es similar a la Tierra y absorbe el 70% de la luz incidente, entonces la temperatura media estimada del planeta es de unos 7 grados Celsius. Esto es 8 grados menos que el de la Tierra moderna, pero suficiente para albergar vida. La masa del exoplaneta es aproximadamente un 35% mayor que la masa de la Tierra y aún no se ha medido su radio. Si está formado por las mismas rocas que nuestro planeta, su diámetro debería ser aproximadamente un 10% mayor que el diámetro de la Tierra. La aceleración de la gravedad en la superficie del cuerpo celeste superaría la de nuestro planeta solo en un 12% aproximadamente. Por lo tanto, si los cálculos son correctos, las condiciones de la superficie de Ross 128b son cercanas a las de la Tierra. Además, el sistema se está moviendo rápidamente en dirección al Sol y en solo 79.000 años estará más cerca de nosotros que Próxima Centauri, que por el contrario se está alejando de la Tierra. Como la mayoría de los exoplanetas conocidos, Ross 128b está muy cerca de su estrella madre. Su distancia al centro del sistema es de apenas 0.05 unidades astronómicas, 20 veces menos que la distancia de la Tierra al Sol. El exoplaneta tarda algo menos de 10 días en completar una órbita completa alrededor de la estrella y es probable que esté en rotación sincrónica. La masa de Ross 128 es aproximadamente el 17% de la masa del Sol y su radio es aproximadamente 0.2 veces el radio del Sol. La temperatura de la superficie de la estrella es la mitad de la de nuestra luminaria, 3192 Kelvin, y su luminosidad es unas 300 veces menor a la del Sol. Otro hecho importante es que Ross 128 es una estrella relativamente tranquila. Su luminosidad es constante y estable y su superficie rara vez se ve perturbada por llamaradas y emisiones de materia estelar que son destructivos para todos los seres vivos. Si seguimos avanzando a 12 años luz de distancia en dirección opuesta al Sol, encontraremos a la estrella de Luiten, también conocida como GJ 273. Posee uno de los mayores sistemas planetarios que los científicos han detectado en el sector más cercano del espacio. La propia luminaria es una enana roja-naranja con una masa de apenas el 25% de la masa del Sol. Su radio es 3 veces menor que el de nuestra estrella y su luminosidad es 435 veces menor que la solar. Como es lógico, sin un telescopio es imposible ver esta estrella en el firmamento. Sin embargo, se han descubierto 4 objetos cercanos, 2 de los cuales ya han sido confirmados como exoplanetas y otros 2 están aún a la espera de confirmar su estatus. El primero de ellos tiene la designación de Luiten b y ha sido descubierto mediante mediciones de alta precisión del movimiento propio de la estrella. Se ha calculado que el objeto tiene una masa equivalente cerca de 2.89 de la masa de la Tierra y un radio que supera al de la Tierra en un 35%. Por lo tanto, este cuerpo celeste pertenece a la clase de las supertierras y la gravedad en su superficie puede ser aceptable para los humanos. La distancia del centro del sistema a Luiten b es de aproximadamente 0.1 unidades astronómicas, pero el objeto recibe tanta luz de su estrella madre como nuestro planeta. Gracias a esto, el cuerpo celeste se encuentra en la zona habitable de su luminaria y podría considerarse un candidato potencial para la búsqueda de vida extraterrestre. Se estima que su temperatura superficial oscila entre 259 y 292 Kelvin, es decir, entre menos 14 y más 19 grados Celsius. Por lo tanto, las condiciones de Luiten b pueden ser lo suficientemente favorables para los humanos. El segundo exoplaneta confirmado del sistema es Luiten c. Este objeto espacial tiene una masa proporcional a la de la Tierra, pero se encuentra mucho más cerca de la estrella madre. Sus parámetros orbitales exactos aún no se han determinado, pero tiene un periodo orbital de solo 4.7 días alrededor del centro del sistema. Lo más probable es que se trate de un cuerpo celeste al rojo vivo y poco acogedor, desprovisto de atmósfera y en rotación sincrónica con su estrella. Otros 2 objetos del sistema fueron descubiertos en 2019 y aún están pendientes de confirmación. Según los datos preliminares, son gigantes helados con una masa de entre 5 y 15 tierras. Sus radios orbitales están dentro de 0.8 unidades astronómicas y sus periodos orbitales alrededor del centro del sistema no superan los 558 días.
Debido a que la estrella de Luyten es una estrella relativamente fría y estos objetos se encuentran fuera de su zona habitable, sus temperaturas son probablemente muy bajas. Estos cuerpos celestes están aún por estudiarse más a detalle. Dejando atrás el sistema de Luyten y avanzando, encontraremos una luminaria llamada Altair. Situada a 16.8 años luz de la Tierra, es una estrella brillante, de color blanco azulado, de unas 1.8 masas solares, con una antigüedad de unos 1.200 millones de años. Emite casi 11 veces más energía luminosa que el Sol y es uno de los objetos más visibles del firmamento terrestre. Altair se destaca por orbitar alrededor de su eje muy rápidamente, unas 67 veces más rápido que el Sol. Tarda algo menos de 9 horas en dar una vuelta completa y la velocidad de la materia estelar en su ecuador es de unos 286 kilómetros por segundo. Su rotación extremadamente rápida es la causa de que la forma de la estrella dista mucho de ser una esfera perfecta. Su diámetro ecuatorial es un 22% mayor que la distancia entre sus polos y aproximadamente el doble que el diámetro del Sol. Esta peculiaridad de la forma es también la razón por la que la temperatura y el brillo de Altair son irregulares. La materia en su extremo ecuatorial es notablemente más fría y oscura que en los polos. Así, la temperatura en el ecuador es de solo 6.900 Kelvin. Al mismo tiempo, los polos de la estrella se calientan a unos 8.500 Kelvin, correspondientes a unos 8.200 grados Celsius. Al principio, la conclusión de la forma inusual del objeto se basaba en cálculos, pero en 2007 recibimos una imagen de la estrella en forma de disco que confirmó esta suposición. De este modo, Altair fue la primera luminaria fuera del sistema solar de la cual se obtuvo una imagen similar. Por desgracia, aún no se ha detectado ningún planeta cerca de ella. Sin embargo, las observaciones sugieren la presencia de anillos o de una nebulosa de gas alrededor de la estrella. La luz de Altair se dispersa en estas estructuras, formando un enorme patrón de interferencia a gran escala, un gigantesco arcoíris cercano a la estrella. Desafortunadamente, a pesar de su belleza y majestuosidad, este fenómeno oscurece parcialmente la estrella, lo que dificulta su estudio. Si continuamos volando a través del espacio, podemos llegar a Fomalhaut. Este sistema estelar de 3 componentes se encuentra a 25 años luz de la Tierra y durante mucho tiempo se pensó que las 3 luminarias que lo componen eran objetos cósmicos independientes. No fue hasta 2013 cuando se aprobó que están unidos por fuerzas gravitatorias y forman una única estructura cósmica de enormes dimensiones. Así, el Fomalhaut es probablemente el sistema estelar múltiple más extenso situado cerca de nuestro sistema. La distancia máxima entre sus componentes es de 3.2 años luz, de tal modo que en el cielo nocturno de la Tierra, entre los objetos más lejanos de este sistema, usted puede colocar casi 11 discos lunares. El componente más conocido, prominente y de mayor tamaño del sistema se llama Fomalhaut A. Es una luminaria joven y caliente con una masa 92% mayor que la masa del Sol y un radio de aproximadamente 1.85 del radio solar. Es esta estrella brillante la que la gente ha llamado Fomalhaut desde la antigüedad, sin saber de la existencia de otros componentes menos visibles del sistema. El objeto tiene una luminosidad 16 veces superior a la de nuestro Sol y una temperatura de unos 8.500 Kelvin u 8.200 grados Celsius. Fomalhaut A tiene entre 400 y 480 millones de años. Los modelos actuales de evolución estelar predicen que la luminaria tiene una vida de unos 1.000 millones de años, por lo cual lo más probable es que explote y se convierta en una enana blanca. La estrella está rodeada por un disco protoplanetario de gas y polvo dividido en varias partes. Su radio interior es de 133 unidades astronómicas y el ancho es de unas 25 unidades astronómicas. Es probable que el proceso de formación de cuerpos celestes siga teniendo lugar en este disco, lo que inevitablemente atrae la atención de los astrónomos. Además, hace mucho tiempo se supone que existe un planeta masivo en el espacio cercano a la estrella Fomalhaut. Incluso recibió su propio nombre, Dagon. Pero las observaciones posteriores han demostrado que su existencia es poco probable. Lo más probable es que la gran nube de polvo producida por la colisión de asteroides o cometas fue confundida con un exoplaneta. A una distancia de 0,9 años luz del componente principal del sistema se encuentra Fomalhaut B.
también conocido como TW Piscis austrini. Se trata de una enana anaranjada con aproximadamente 70% de masa solar y un radio aproximadamente del 63% del de nuestra luminaria. Se estima que la temperatura de la superficie de la estrella es de unos 4.700 Kelvin, lo que corresponde a 4.400 Celsius, pero la luminosidad del objeto es 5 veces menor que la del Sol. En 2019, como resultado del análisis del espectro y el movimiento propio de la estrella, se sugirió que un cuerpo celeste con una masa entre 0.6 y 1.9 de la masa de Júpiter podría estar orbitando a su alrededor. Su existencia aún está por confirmar con observaciones adicionales y sus parámetros orbitales se han calculado de forma muy aproximada. Según estos cálculos, el periodo orbital del hipotético planeta alrededor de su estrella madre debería ser de unos 25 años. La tercera luminaria del sistema Fomalhaut es la enana roja LP876-10, situada a 2.5 años luz de la componente principal del sistema. Esta estrella es unas 5 veces más ligera que el Sol y su temperatura superficial es de algo más de 3100 Kelvin. El periodo orbital de LP876-10 alrededor de Fomalhaut A es de unos 20 millones de años, lo que significa que la enana roja ha dado solo 22 vueltas alrededor de su compañera mayor durante toda la existencia del sistema. Todavía no se han descubierto planetas cerca de esta luminaria, pero las observaciones sugieren la presencia de un disco de gas y polvo con un radio de 10 a 40 unidades astronómicas. Nuestro próximo objetivo está a 37.3 años luz de la Tierra. A esta distancia de nosotros se encuentra Arturo, la estrella más brillante del hemisferio norte y la cuarta más brillante de todo el cielo estrellado. Esta luminaria es el componente principal de la estrella doble y es una gigante naranja brillante. Su ciclo de vida se acerca a su fin. La mayor parte de su hidrógeno ya se ha transformado en helio y ahora está quemando el resto de su combustible estelar, aumentando lentamente su volumen. Arturo es la estrella más brillante de la gigantesca corriente celeste que lleva su nombre. Esta titánica estructura representa los restos de una galaxia enana que fue engullida por la Vía Láctea hace aproximadamente 2.000 millones de años. Contiene 53 estrellas, la mayoría de ellas estrellas viejas y tenues, mucho menos espectaculares que Arturo. El gigante emite 170 veces más energía luminosa que el Sol, aunque la temperatura de su superficie es notablemente inferior, de solo 4.251 Kelvin. Supuestamente, Arturo era similar a nuestra estrella en el pasado, ya que solo tiene un 10% más de masa que el Sol. Sin embargo, la inevitable combustión del combustible estelar y la presión interna del plasma al rojo vivo han convertido a la luminaria en una gigante naranja y ahora su radio es 25 veces mayor que el del Sol. Las teorías modernas sobre la evolución de las estrellas predicen un futuro similar para el Sol. La edad del gigante se estima entre 6.000 y 8.500 millones de años. Es difícil predecir cuándo se convertirá en supernova, completando su ciclo vital, pero lo hará muy pronto según los estándares cósmicos. Tras desprenderse de su envoltura exterior, Arturo se convertirá en una incandescente enana blanca condenada a muchos miles de millones de años de lento enfriamiento. El segundo componente del sistema se pierde contra su vecino gigante. Una pequeña estrella 20 veces menos luminosa que Arturo se encuentra tan cerca de ella que es prácticamente imposible determinar sus parámetros. Si alguna vez se formaron planetas en este sistema estelar, es probable que hayan sido absorbidos por el propio Arturo hace muchos millones de años. En cualquier caso, todavía no se ha descubierto ningún otro objeto en las proximidades de la estrella. Finales de 2019. Los observatorios astronómicos informan de una fuerte disminución en el brillo de una estrella llamada Betelgeuse. Según las observaciones, su luminosidad cayó al 36% del valor estándar en un par de meses. Algunos científicos predicen una supernova inminente que podría convertirse en el objeto más brillante del cielo nocturno. Se supone que el flujo de radiación gamma de la explosión puede representar una amenaza potencial para la vida en nuestro planeta. Abril de 2020.
Los astrónomos afirman que Betelgeuse ha restaurado la luminosidad a los valores estándar. Todavía puede estallar en cualquier momento, pero es imposible predecir este evento con certeza. Se hacen sugerencias sobre las causas del oscurecimiento anormal. La hipótesis principal es la idea de una nube gigante de gas y polvo que fue lanzada por Betelgeuse hacia el Sol recientemente, junio de 2021. Los datos de los telescopios terrestres respaldan esta suposición. Los astrónomos continúan observando el objeto mientras los astrofísicos simulan los procesos en su interior. Antes de intentar comprender qué sucedió, vale la pena comprender qué es Betelgeuse. Este objeto pertenece a la clase de las supergigantes rojas y, según la teoría moderna de la evolución estelar, se encuentra en la etapa final de su ciclo de vida. Su luminosidad y radio cambian constantemente y las capas exteriores son extremadamente inestables. Periódicamente la luminaria arroja millones de toneladas de gas incandescente al espacio exterior, formando prominencias gigantes. A medida que se enfrían, se reponen la nebulosa de gas que rodea a Betelgeuse. La masa de la estrella es de 17 masas solares y su diámetro aproximado se encuentra en el rango de 700 a 880 diámetros solares. Si se colocara a Betelgeuse en el centro del sistema solar, absorbería todos los planetas hasta Marte, incluido una parte significativa del cinturón de asteroides. Debe tenerse en cuenta que la estrella no tiene un borde claro porque sus capas externas están extremadamente enrarecidas. Además, el objeto está rodeado por una nebulosa de gas gigante que consta de prominencias enfriadas y partículas de viento estelar. En este caso, la densidad de la materia estelar en los límites condicionales de la estrella es solo un poco más alta que la densidad de la nebulosa misma. Betelgeuse es una estrella muy brillante. Su luminosidad mínima es 90.000 veces superior a la del Sol y en su brillo máximo, el objeto emite 150.000 veces más energía luminosa que el Sol. Además, su temperatura no es muy alta y se encuentra en el rango de 3.400 a 3.800 Kelvin, que corresponde a la parte roja del espectro. En las capas exteriores inestables de la estrella ocurren constantemente procesos difíciles de predecir que cambian la luminosidad del objeto de una manera extremadamente compleja. El periodo principal de sus pulsaciones es de unos 420 días, pero también se puede distinguir ciclos más largos o más cortos. Además, de vez en cuando se observan destellos impredecibles y atenuamiento de la luminaria. Debido a esta variabilidad, es extremadamente difícil calcular la distancia a un objeto. Según las mediciones realizadas por el satélite Coriolis en el año 2020, la distancia del Sol a Betelgeuse oscila entre 500 y 650 años luz. Según las ideas modernas sobre la evolución de las estrellas, Betelgeuse se formó hace unos 8,5 millones de años y tenía una masa inicial que no superaba las 20 masas solares. Su vida comenzó en una nube gigante de gas interestelar, que gradualmente fue comprimido y calentado por las fuerzas de la gravedad. Así nació la protoestrella, el progenitor de Betelgeuse. En cierto momento, la temperatura y la presión en su interior alcanzaron tales valores que se inició una reacción en cadena de conversión de hidrógeno en helio. Momentos después, la interacción termonuclear envolvió todo el objeto espacial y una nueva estrella brilló en el cielo nocturno. Así es como comienza el periodo más largo en la vida de cualquier luminaria, la secuencia principal. En este momento, la principal fuente de energía es la fusión de núcleos de átomos de hidrógeno para formar helio. Además, cuanto más pesada es la estrella, más rápido avanza este proceso. Las estrellas masivas como Betelgeuse tienen una vida útil de unos pocos millones de años, mientras que las enanas rojas brillan durante miles de millones de años. En cualquier caso, la luminaria pasa alrededor del 90% de su vida en la fase de la secuencia principal. El helio se acumula gradualmente y se hunde hasta el centro del objeto, donde forma un núcleo de helio. El futuro destino de una estrella depende casi por completo de su masa. Por ejemplo, las luminarias cuya masa no supera el 20% de la masa solar no terminan su vida con un destello, a diferencia de las estrellas más masivas. Reciclando gradualmente casi todo su hidrógeno, se convierten lentamente en enanas azules, objetos astronómicos calientes y relativamente pequeños. Sin embargo, el tiempo mínimo requerido para tal transformación es de aproximadamente 1 billón de años, 72 veces la edad estimada del universo. Por lo tanto, prácticamente no hay posibilidad de encontrar una enana azul en la actualidad.
Después del agotamiento de las reservas de hidrógeno, las reacciones termonucleares en él se detendrán y el objeto se convertirá en una enana blanca con un 99% de helio en su composición. Le esperan billones de años de lenta extinción y enfriamiento hasta que una enana negra ligeramente cálida, casi invisible a través de los telescopios, permanece en el lugar de la estrella. En el caso de que la masa de un objeto se encuentre en el rango de 0,2 a 8 masas solares, su desarrollo procede a lo largo de un camino mucho más complejo. El helio formado en el curso de la combustión termonuclear rellena el núcleo de la estrella y las fuerzas de la gravedad lo comprimen y calientan cada vez más. En cierto momento comienza la reacción de fusión de los núcleos de helio con la formación de carbono. La estrella comienza a expandirse, su radio aumenta y la temperatura de las capas externas disminuye. En este caso, el objeto se convierte en un gigante rojo o subgigante. Las luminarias relativamente ligeras cuya masa no supera el 50% de la masa solar no son capaces de mantener en sí mismas las condiciones necesarias para una reacción en cadena helio-carbono. En ellos, tales transformaciones ocurren solo de vez en cuando. En objetos más pesados, las reacciones en el núcleo estelar pueden continuar formando carbono, oxígeno y elementos más pesados, hasta níquel y hierro. En última instancia, la estrella arroja sus capas exteriores dejando una enana blanca rodeada por una nebulosa planetaria. Si la masa de la estrella original no excedió la mitad de la masa solar, entonces consistirá principalmente en helio con una pequeña mezcla de elementos más pesados. De lo contrario, la mayor parte de la enana blanca será oxígeno y carbono. Y con una estrella progenitora suficientemente pesada, también se pueden encontrar en su composición neón, magnesio e incluso hierro. La evolución de los objetos masivos tiene sus propias características, porque cuanto más pesada es la estrella, más masivo es su núcleo. Si la masa de la estrella supera la masa solar en 8 o más veces, entonces su núcleo puede superar el llamado límite de Chandrasekhar, que es de aproximadamente 1,4 masas solares. En este caso, las fuerzas de repulsión electromagnética interna se vuelven insuficientes para compensar la compresión gravitacional. En unos pocos segundos, el núcleo disminuye rápidamente de tamaño, arrastrando consigo las capas externas. La compresión explosiva más fuerte calienta el núcleo interno a una temperatura de cientos de millones de Kelvin y literalmente empuja los electrones hacia los núcleos de los átomos, convirtiendo algunos de ellos en neutrones y dando origen a muchos neutrinos. Incluso una sustancia tan densa no es capaz de contener la partícula más esquiva del universo. Durante pocos segundos, los neutrinos abandonan la estrella que colapsa, llevándose consigo la energía térmica. Como resultado, la luminaria comienza a experimentar una presión interna más fuerte porque los protones fuertemente presionados comienzan a repelerse entre sí con una fuerza tremenda. Por lo tanto, el núcleo comienza a expandirse tan rápido como se comprimió hace unos segundos, creando una poderosa onda de choque en la sustancia que lo rodea. Como resultado, se produce una explosión de fuerza increíble, capaz de esparcir las capas exteriores de la estrella a grandes distancias. En su llama se hacen posibles reacciones que no se pueden recrear en ningún otro lugar. Así nacen elementos pesados como el oro, el plomo o el uranio. La nebulosa formada se enfría gradualmente y se desintegra en nubes separadas que nuevamente son comprimidas por las fuerzas de la gravedad y se convierten en nuevas estrellas y planetas. En lugar de la estrella fallecida queda un objeto diminuto pero muy pesado que se considera una estrella de neutrones. Si la masa de la estrella original excedía los 18 a 20 solares, entonces su núcleo después de la explosión se encogerá y se convertirá en un agujero negro, un objeto misterioso que distorsiona el espacio y el tiempo que lo rodea. El modelado matemático muestra que las luminarias especialmente grandes, cuya masa excede las 100 masas solares, hipotéticamente pueden ser completamente destruidas por una explosión. En este caso, toda su materia será arrastrada por la onda de choque durante muchos años luz o se convertirá en una poderosa radiación electromagnética. Un pulso electromagnético que acompaña la explosión de una supernova puede viajar cientos de años luz. Al principio, la radiación se caracteriza por un poder increíble y es capaz de destruir toda la vida a su paso. Pero al aumentar la distancia, la densidad de flujo disminuye y los rayos mortales se dispersan gradualmente en el espacio exterior. Los cálculos muestran que una estrella como Betelgeuse es capaz de representar una amenaza en un radio de hasta 100 años luz.
Es imposible predecir de antemano cuándo esta estrella explotará en una supernova. Sin embargo, lo más probable es que suceda en los próximos 100.000 años. Según los cálculos, la llamarada de Betelgeuse podría volverse tan brillante como la luna llena. La estrella moribunda será el objeto dominante del cielo nocturno de la Tierra durante un tiempo y luego se desvanecerá gradualmente. El objeto ya no se puede observar a simple vista. Solo los telescopios más potentes podrán capturar la radiación de una pequeña estrella de neutrones. Si la masa de Betelgeuse es realmente mayor de lo que comúnmente se cree, entonces podría formarse un agujero negro después de que explote. En este caso, la explosión de energía será mucho menor y el espectáculo será mucho menos grandioso. En cualquier caso, nada amenaza a la Tierra. Betelgeuse está demasiado lejos del sistema solar y el estallido de rayos gamma que acompaña a la explosión de una supernova no puede dañarnos. La sustancia expulsada por la explosión llegará a las proximidades de nuestro sistema solo después de 6 millones de años. Su velocidad, según los cálculos, será de unos 13 kilómetros por segundo y será fácilmente extinguida por el viento solar antes de llegar a la parte interior del sistema. A 650 años luz de la Tierra se encuentra una luminaria majestuosa llamada IRC más 10216, también conocida como CW Leonis. En el pico de su pulsación, su radio puede llegar a 560 radios solares, que es aproximadamente 2,6 veces la distancia de la Tierra al Sol. Si colocamos mentalmente CW Leonis en el centro de nuestro sistema, entonces su superficie absorberá todos los planetas hasta Marte y alcanzará el borde interior del cinturón de asteroides. Al mismo tiempo, la masa de la estrella es relativamente pequeña y se encuentra en el rango de 1,5 a 4 masas solares. Su temperatura superficial es de solo 2300 Kelvin o unos 2000 grados Celsius. Sin embargo, la estrella emite en promedio 8,5 mil veces más energía que nuestro Sol debido a su increíble tamaño. Como todas las gigantes rojas, CW Leonis se encuentra en las etapas finales de su ciclo de vida. Su edad no está determinada con precisión, sin embargo se sabe que tiene varios miles de millones de años. Se supone que al comienzo de su viaje, la luminaria era una estrella de color blanco azulado con una masa de 3 a 5 masas solares. Sin embargo, hace unos 1.000 millones de años, una proporción significativa del hidrógeno en CW Leonis se quemó para convertirse en helio. Al hundirse gradualmente hacia el centro de la estrella, el helio desplazó al hidrógeno restante, formando un núcleo al rojo vivo que no participa en las reacciones termonucleares. Este proceso es típico de todas las luminarias, cuya masa está cerca del Sol y es el punto de partida para su transformación en gigantes rojas. La presión interna de la estrella hace que aumente mucho de tamaño, como resultado de lo cual las capas exteriores de la estrella se vuelven más enrarecidas e inestables. El diámetro del objeto espacial aumenta decenas de veces y el color cambia gradualmente a rojo sangre. Sin embargo, en las profundidades de la estrella continúa una reacción termonuclear, por lo que sigue aumentando la presión y la temperatura del plasma estelar. En un momento determinado comienza una reacción en cadena de fusión de núcleos de helio con formación de carbono, el llamado flash del helio. Este es un proceso físico complejo de varios niveles que cambia radicalmente la estructura interna de una estrella. Su núcleo se vuelve increíblemente caliente, mientras que las capas exteriores, por el contrario, se enfrían y se oscurecen. Por el momento, CW Leonis contiene una gran cantidad de carbono, pero su masa no es suficiente para pasar al siguiente nivel de fusión nuclear. Como resultado, el fuego termonuclear en las entrañas del objeto se vuelve inestable. Cuando el fuego comienza a desvanecerse por falta de combustible y temperatura, la materia estelar se enfría y se contrae gradualmente bajo la influencia de la gravedad. Debido a esto, las entrañas de la luminaria se calientan nuevamente y la reacción estalla con renovado vigor. Habiendo recibido una nueva porción de energía térmica, la materia estelar se expande nuevamente, interrumpiendo la combustión. Se supone que este proceso cíclico es la base de los cambios periódicos en el brillo de la estrella. CW Leonis pulsa con un periodo de 649 días, alcanzando una luminosidad máxima de 11.300 veces la del Sol.
En el punto más bajo del ciclo, el objeto emite 6.250 veces más energía que nuestro Sol. En el momento de la compresión, las capas superiores de materia estelar se separan parcialmente de la estrella, reponiendo la nebulosa de gas compuesta de carbono y oxígeno que rodea al gigante. Según los cálculos, este proceso hace que CW Leonis pierda 4 por 10 a la 22 toneladas de materia al año, lo que equivale a unas 7 veces la masa de la Tierra. Las observaciones muestran que la edad de la nebulosa circunstelar es de al menos 69.000 años. Su masa es de aproximadamente un sol y medio y su tamaño alcanza las 84.000 unidades astronómicas. La nebulosa tiene una estructura compleja que contiene protuberancias y acumulaciones de gas, así como semiarcos y anillos no uniformes. Se cree que la razón de esto es la actividad magnética y el viento estelar creado por una estrella cercana inestable. La composición química de la nube que rodea a CW Leonis es de gran interés para los investigadores. Los datos del análisis espectral muestran que contiene alrededor de 70 compuestos químicos diferentes como dióxido de carbono, agua y amoníaco. Además, la nebulosa contiene muchos elementos de la parte superior de la tabla periódica, incluso hasta hierro. Es probable que CW Leonis tuviera planetas en el pasado. Sin embargo, aparentemente fueron absorbidos por él durante la etapa de expansión. En cualquier caso, las observaciones a largo plazo no han encontrado rastros claros de la existencia de dichos planetas. Pero allá, por 1994, se registraron distorsiones apenas perceptibles de la órbita de la estrella y en 2017 se descubrieron misteriosos desplazamientos de materia en la nube de gas y polvo que rodea a la estrella. La causa puede ser una pequeña enana roja que orbita alrededor de la gigante, pero hasta ahora no ha sido posible determinar su radiación. La razón de esto puede ser una nebulosa cercana que dispersa y vuelve a irradiar el flujo de energía de las fuentes de luz cercanas. Este fenómeno enmascara cualquier objeto cercano, evitando que se vean correctamente. Se supone que la masa del hipotético satélite estelar de CW Leonis es obviamente menor que la masa solar y que dicho satélite tarda unos 100 años en completar una revolución alrededor de su gigante. Otro hecho interesante es el contenido de agua relativamente alto en el entorno y la capa superficial de la estrella. Inicialmente se creía que la estrella al expandirse se derretía y tragaba cometas helados. Sin embargo, las observaciones realizadas en 2009 mostraron que la temperatura de algunas líneas espectrales alcanza los 1000 Kelvin, lo que solo es posible si el vapor de agua se forma directamente en las capas exteriores del gigante. Este hecho no encajaba en el modelo de la estructura de las gigantes rojas reconocido en ese momento. Según este modelo, todo el oxígeno contenido en la materia estelar, necesario para la síntesis del agua, debería haberse gastado por completo en la formación de monóxido de carbono. Para explicar lo que está sucediendo, se propuso una nueva hipótesis. Según esta hipótesis, las moléculas de óxidos de silicio y las moléculas de óxidos de carbono son destruidas por la poderosa radiación ultravioleta. Después de eso, el oxígeno liberado reacciona con el hidrógeno formando vapor de agua caliente. El punto débil de esta suposición es la cuestión de la fuente de radiación ultravioleta. Tales reacciones solo pueden tener lugar a una temperatura suficientemente alta, es decir, dentro de la materia estelar. Sin embargo, esta materia no transmite rayos cósmicos. Esta paradoja se puede resolver suponiendo que debido a la inestabilidad de la estrella, periódicamente aparecen en su superficie grandes rupturas y regiones con densidad reducida, más abiertas al ultravioleta. La masa total de vapor de agua en la atmósfera y las capas exteriores de la estrella se estima en varios quintillones de toneladas. Este valor parece enorme. Sin embargo, de hecho, el agua es solo alrededor de una 1.000.000.000ª parte de la masa total de la estrella. De acuerdo con las ideas modernas sobre la evolución de las estrellas, CW Leonis está viviendo los últimos momentos de su vida como una gigante roja. Durante los próximos 10.000 a 30.000 años, finalmente consumirá su combustible estelar, después de lo cual arrojará sus capas exteriores en una poderosa explosión. Un objeto espacial increíblemente caliente y denso, una enana blanca, permanecerá en el lugar de la luminaria. Su masa será aproximadamente el 80% de la masa solar y la temperatura en los primeros segundos después de la formación alcanzará varios millones de grados. Sin embargo, sin una fuente de energía, está condenado a miles de millones de años de lenta pero inevitable extinción.
En última instancia, el cuerpo celeste se volverá casi invisible contra el fondo del vacío cósmico, convirtiéndose en una misteriosa enana negra. Pero no sucederá muy pronto. La onda de choque y el sobrecalentamiento de la temperatura en el centro de la explosión darán lugar a nuevos elementos que no se pueden obtener en las profundidades de las estrellas, como el uranio, el oro y el plomo. Posteriormente pasarán a formar parte de los nuevos cuerpos celestes. Millones de años después, la desintegración radioactiva calentará las entrañas de los planetas, derretirá el hielo y saturará los océanos con elementos traza, creando las condiciones para el surgimiento de la vida. El universo está en constante evolución y este proceso es impensable sin cataclismos y destrucciones globales. Pero al final, después de cada tormenta eléctrica, sigue un nuevo amanecer. A varios miles de años luz de la Tierra existe un infierno ardiente. La superficie de una estrella pequeña es tan abrasadora que su calor vaporiza cualquier cuerpo celeste en las proximidades del espacio. Arde tan ferozmente que apenas mantiene su forma. Este objeto está a punto de explotar y la explosión va a producir una llamarada increíblemente potente. Se han descubierto tan pocos objetos de este tipo que se pueden contar con los dedos. Única y peligrosa, WR102 es la estrella más caliente del universo. Las temperaturas en el interior de cualquier estrella son increíblemente altas. No es de extrañar, ya que la síntesis termonuclear, es decir, la principal fuente de energía de todas las estrellas, solo puede tener lugar en estas condiciones extremas. Cuando dos átomos de hidrógeno se fusionan, producen un átomo de helio y liberan un electrón y varios neutrinos. Además, se libera una gran cantidad de energía durante el proceso. Sin embargo, la fusión hidrógeno-helio no es el único proceso que calienta las estrellas. A temperaturas más altas, el litio, el carbono o el oxígeno pueden participar en las reacciones. En este caso, se forman núcleos de elementos pesados como el azufre, el magnesio o el fósforo. Tienen una carga mayor y se repelen con más fuerza. Se necesita mucho más energía para vencer esta resistencia. Cuando una estrella de la secuencia principal quema la mayor parte de su reserva de hidrógeno, comienza a expandirse y a enfriarse, convirtiéndose en una gigante roja. Su combustión se apoya durante algún tiempo en reacciones termonucleares para convertir el helio en carbono y oxígeno. Pero cuanto más ligera sea la estrella, más corto será este tiempo. Finalmente, la estrella se vuelve inestable y se desprende de su envoltura exterior, convirtiéndose en una supernova. Y en su lugar queda una enana blanca. Ya no contiene el combustible necesario para la reacción termonuclear y sin una fuente de energía, se ve obligado a enfriarse gradualmente. Sin embargo, si la masa de la estrella supera un determinado límite, la fusión pesada puede convertirse en la principal fuente de energía incluso después de que se agote el hidrógeno. Estos cuerpos celestes se denominan estrellas Wolf-Rayet. Esta clase de objetos espaciales fue descubierta en 1867 por los astrónomos franceses Charles Wolf y Georges Rayet. A los científicos les llamaron la atención las líneas de emisión anormalmente brillantes de elementos pesados en los espectros de estas estrellas. La estructura interna de estos insólitos cuerpos celestes se explicó mucho más tarde. Generalmente, las estrellas de esta clase representan luminarias pesadas, bastante pobres en hidrógeno y están en etapas finales de su evolución. Las estrellas Wolf-Rayet son extremadamente raras. Solo se han descubierto unos pocos centenares de estas luminarias en nuestra galaxia. Se supone que la Vía Láctea no contiene más de 2000 cuerpos celestes de esta clase. Las estrellas de Wolf-Rayet se subdividen en 3 secuencias principales dependiendo del elemento predominante en el espectro: nitrógeno, carbono y oxígeno. Cada uno de ellos, a su vez,
se subdivide en varios tipos. Y es a la secuencia espectral de oxígeno a la que pertenece la estrella más caliente del universo estudiado. El cuerpo celeste que ahora se conoce como WR102 fue descubierto en 1971. Al principio se confundió con el análogo óptico de la fuente de rayos XGX3+1. Sin embargo, observaciones posteriores revelaron que se trataba de dos objetos completamente diferentes. Según los datos adquiridos, gracias al análisis espectral, la estrella descubierta presentaba líneas de oxígeno inusualmente brillantes en su espectro de radiación. Así, en 1982, WR102 y otras 4 estrellas brillantes se convirtieron en las primeras en formar una nueva clase. El análisis espectral mostró que la temperatura de la superficie de la estrella alcanza más de 210.000 Kelvin. Esto hace que el WR102 sea aproximadamente 36 veces más caliente que nuestro Sol. La luminosidad de este objeto tan abrasador es increíble. Se calcula que es más de 380.000 veces la del Sol. La distancia de WR102 es de aproximadamente 10.000 años luz. El objeto se encuentra en una parte del cielo que pertenece a la constelación de Sagitario. Sin embargo, a pesar de su enorme luminosidad, es imposible notarlo a simple vista, ya que la estrella está demasiado lejos de nosotros. WR102 pertenece actualmente a la rarísima clase estelar WO2. Al contener grandes cantidades de oxígeno y casi nada de hidrógeno, depende principalmente de la fusión de núcleos pesados de elementos como el neón, el carbono y el oxígeno como fuentes de energía. Hasta la fecha, solo se han descubierto 9 objetos de este tipo, 4 de ellos situados en la Vía Láctea y los otros 5 en otras galaxias. Hay 2 factores que hacen que las estrellas de la secuencia espectral de oxígeno sean raras. En primer lugar, hay muy pocas estrellas Wolf-Rayet, porque solo las estrellas con una masa no inferior a 40 masas solares son candidatas potenciales a convertirse en ellas. En segundo lugar, esta clase representa la etapa final de la evolución de las estrellas de este tipo. La etapa puede durar entre 1000 y 10.000 años, que son simples segundos en términos astronómicos. Siendo de dimensiones comparativamente modestas, WR102 es en particular una estrella bastante densa, con un radio que solo mide el 58% en relación al Sol. Su masa, en cambio, se estima de 15 a 18 masas solares. Se cree que su nacimiento llegó a pesar entre 40 y 60 masas solares. Aún así, la alta temperatura y las fuertes reacciones químicas en el interior de la estrella provocan un viento estelar excepcionalmente potente cuya velocidad de las partículas supera los 5.000 kilómetros por segundo. WR102 tarda solo unos meses en perder una masa terrestre de material a causa de su viento estelar. A este ritmo de emisión de partículas, la estrella va a perder una masa solar de material en el transcurso de 10.000 años. No hay planetas que orbiten alrededor de WR102, pero está envuelto en una envoltura de gas. Al no ser densa y estar expuesta a la potente radiación ultravioleta y a los fuertes vientos estelares, la envoltura se contrae y se ioniza, lo que sostiene su elaborada estructura de protuberancias y arcos alrededor de la estrella. Según una teoría propuesta, la nube de gas que rodea a WR102 puede ser probablemente restos de la antigua capa exterior de hidrógeno de la estrella. Otra teoría sostiene que la nube surgió como resultado del flujo de partículas emitido por la estrella. El WR102 no es el único lugar extraordinariamente abrasador del universo. Por ejemplo, las estrellas WR142, WR30A y WR93b, así como la estrella central de la nebulosa de la mariposa NGC 6302, son tan calientes como unos 200.000 Kelvin.
Algunas enanas blancas pueden tener casi la misma temperatura superficial. Sin embargo, todo esto no es rival para las estrellas de neutrones. Cuando nacen las estrellas de neutrones, su temperatura puede alcanzar la asombrosa cifra de 100.000 millones de Kelvin. Las emisiones activas de neutrinos las enfrían rápidamente. Pero en cualquier caso, la temperatura de la superficie de cualquier estrella de neutrones nunca es inferior a unos cientos de miles de Kelvin. En cuanto a sus núcleos, hay que admitir que deben estar más calientes todavía. Dicho esto, es muy poco probable que se supere alguna vez el último récord de temperatura. Según los conceptos cosmológicos actuales, la temperatura del universo en el momento de la hipotética gran explosión era de aproximadamente 1.4 por 10 a la 32 Kelvin. Este valor, que es una constante física fundamental, se denomina temperatura de Planck. La física contemporánea no es capaz de definir una sustancia de temperatura superior, ya que las leyes físicas se distorsionan más allá de cualquier reconocimiento en condiciones tan increíblemente duras que van más allá de nuestra imaginación. Según los datos disponibles sobre la evolución de las estrellas, WR102 se encuentra al final de su trayectoria vital. A diferencia de las luminarias de la secuencia principal, las estrellas Wolf-Rayet no se expanden durante las etapas finales de su evolución. La elevada masa mantiene la materia de la estrella comprimida en una bola densa y caliente. Sin embargo, la importante pérdida de masa debida a los vientos estelares acabará por desestabilizar a la estrella. Si las estimaciones actuales son exactas, WR102 parece estar listo para convertirse en supernova en cualquier momento de los próximos 1500 años, teniendo en cuenta que la distancia entre la estrella y la Tierra es de 10.000 años luz, y es muy probable que el evento ya haya tenido lugar. Una supernova habría ido acompañada de una llamarada de rayos gamma muy potente. Afortunadamente, nuestro planeta está demasiado lejos para sufrir los efectos perniciosos de esta peligrosa emisión. El WR102 se compone de elementos químicos bastante pesados e incluso de hierro. Su posterior evolución le obliga a contraerse hasta un punto crítico. La gran explosión que cierra el ciclo de vida de la estrella desencadenará violentos procesos de captura de protones y neutrones. De este modo se formarán elementos aún más pesados, incluso los transuránicos. Con el tiempo, WR102 será sustituida por una estrella de neutrones, un cuerpo celeste increíblemente caliente y denso. Las envolturas exteriores de la exestrella, desechadas por la explosión, formarán una nebulosa. Se enfriará lentamente, liberando su calor en el espacio circundante. Muchos miles de millones de años después, esta materia puede formar un nuevo sistema planetario. Por supuesto, visitamos solo los objetos más interesantes entre las innumerables luminarias hermosas y majestuosas que existen. Pero además, solo en nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas no menos interesantes, muchas de las cuales aún no son conocidas por la gente. Nacen y mueren constantemente, dando al universo luz, calor y una variedad de elementos químicos. Sin este gran ciclo no habría planetas, y sin planetas no habría vida. Y solo gracias a las luminarias extintas hace mucho tiempo, ahora podemos disfrutar de la vista hechizante del cielo estrellado.